Tengan ustedes buen día a todos los estudiantes de segundo grado. Vamos a continuar con las sesiones en el área de ciencias sociales y vamos a desarrollar ahora un tema, al igual que la semana pasada que hablamos sobre los incas, ahora también vamos a continuar hablando de los incas. Ahora vamos a hablar sobre los aportes más importantes que tuvieron los incas y también vamos a conocer pues el fin de esta cultura, ¿no? Cómo así llega a su fin, cómo culmina, por qué, qué razones llevaron pues a que el imperio incaico, ¿no? O el imperio del Tahuantinsuyo llegara a su fin. Jóvenes, entonces se le va a dar las orientaciones correspondientes para que ustedes puedan desarrollar las actividades al final de la clase, ¿sí? Una de las características también más importantes de los incas es en cuanto a la organización religiosa. Se sabe pues que los incas fueron un pueblo, fue una cultura politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Que adoraban a varios dioses, ¿no? Ellos adoraron a varios dioses, pero sin embargo tuvieron, digamos que dioses, un dios importante o dioses mayores, como se les conoce, y dioses menores, ¿no? Dentro de los dioses mayores tenemos al Inti, ¿no? El sol, en este caso es el sol en quechua, ¿sí? Y tenemos también a Huiracocha, el hacedor del mundo, ¿no? Se le considera como el hacedor del mundo. Y dentro de los dioses menores, pues tenemos a una serie de dioses relacionados con la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, el dios del rayo, ¿no? Que se le conoce como Illapa. Tenemos el dios del inframundo, que se le conoce como Supay. Tenemos la diosa del maíz o de los alimentos, que es Mamasara. Tenemos la madre tierra, ¿no? La madre tierra, la Pachamama. Tenemos un sinfín de dioses menores, ¿no? Que fueron parte de la organización religiosa de los incas, ¿no? El sumo sacerdote, pues, de esta organización religiosa incaica se llamó Vilac Humo, ¿sí? Y fue el encargado de realizar los sacrificios, de realizar rituales, de realizar ofrenda a los dioses principales o los dioses mayores, como en este caso era el Inti, o también a dioses menores, ¿sí? El imperio incaico fue un imperio donde los sacerdotes se encargaban de realizar los rituales y las ofrendas para ciertas finalidades, ¿no? Para ciertas finalidades. También los incas, en la cultura inca, ellos tenían una idea de cómo estaba organizado el cosmos, ¿no? Cómo estaba organizado el universo, el mundo en este caso. La cosmovisión de los incas, ¿ya? Cómo ellos veían el mundo, en esa época los incas tenían la idea de que existían tres mundos, o tres tierras, ¿ya? O tres mundos, en este caso también se le conoce así. El Hanan Pacha, ¿ya? O la tierra o el mundo de arriba, el Kai Pacha, o el mundo terrenal, el mundo de acá donde estamos nosotros, y el Uku Pacha, o el mundo de abajo, ¿ya? Ellos tenían la idea, pues, de la existencia de tres mundos, ¿ya? Tres mundos, y en cada uno de ellos habitaban ciertos personajes. Por ejemplo, en el mundo de arriba, o llamado también el Hanan Pacha, ahí era la morada de los dioses, pues, ¿no? Habitaba el Inti, Huiracocha, la Quilla, que era la esposa del Inti, la Quilla, la luna, Koyur, que son las estrellas, entre otros. En el mundo terrenal, o el mundo de acá, el mundo de los vivos, justamente habitaban los seres humanos, los mortales, ¿sí? Y en el mundo de abajo, en el mundo llamado el Ucupacha, ¿ya? Existían, pues, era el mundo de los muertos, la morada de los muertos, de los que fallecían, ¿sí? Ahora, como parte de las manifestaciones culturales de los incas, ¿ya? Los incas nos dejaron un gran legado cultural que hasta la fecha todavía se puede apreciar la grandeza que tuvieron, pues, los incas desde hace más de 500 años atrás. ¿Ya? Una de las principales manifestaciones culturales que nos dejaron los incas, pues, podemos resaltar en la arquitectura. Grandes construcciones hechas a base de piedra, ya grandes palacios, templos, fortalezas que nos dejaron los incas, y sobre todo fue
fueron construcciones hechas a base de piedra. La más importante construcción arquitectónica que nos dejaron los incas fue lo que tenemos en el Cusco, Machu Picchu, considerada hoy en día ya como una de las 7 maravillas, ¿no?, del mundo moderno. Machu Picchu, declarada por la UNESCO, ¿sí?, declarada por la UNESCO como patrimonio ya no solamente del Perú, sino como patrimonio mundial, como patrimonio de la humanidad. También podemos destacar en cerámica, otro de los aportes culturales de los incas fue en cerámica. Quizás no fueron tan buenos como los nazcas, los mochicas, sobre todo en cerámica, pero también elaboraron diversos tipos de ceramios, ¿ya?, para poder realizar, por ejemplo, sus rituales, ¿no? Ahí tenemos el quero, que fue un vaso ceremonial. Tenemos también que mencionar que los incas también fueron los que confeccionaron, por ejemplo, el famoso aríbalo, ¿ya?, aríbalo, con base cónica, ¿no?, cuerpo redondo y un embudo, ¿no?, como cuello, ¿no?, un cuello de manera de embudo. Eso se llamó el aríbalo. Y finalmente, jóvenes, para mencionar la última parte acerca de cómo llega a su fin el imperio del Tahuantinsuyo, hay que mencionar que el imperio del Tahuantinsuyo llega a su fin por el hecho de que hubo una rivalidad entre dos panacas o dos familias reales para ver quién era el próximo descendiente, el próximo soberano. Estas rivalidades fue entre la familia de Huáscar y Atahualpa. La historia nos dice pues que Huáscar y Atahualpa se enfrentaron por el trono del Tahuantinsuyo, y esta lucha, esta guerra civil entre estos dos hermanos, ojo, porque eran dos hermanos, ambos fueron hijos de Huayna Cápac. Al morir Huayna Cápac, tanto Huáscar y Atahualpa se enfrascan en una lucha para ver quién era el que debía de asumir el trono, ¿no? El asunto es que Huayna Cápac no había elegido a ninguno de los dos. Había elegido a otro hijo, ¿ya?, pero lamentablemente este hijo muere, también murió casi junto con su padre, y estos dos hermanos, como el Inca anterior no los había nombrado, ellos se autoproclamaron Inca. Ninguno quiso dar su brazo a torcer, se enfrentaron en una lucha por el poder, ¿ya?, debilitando el imperio incaico, debilitándolo. Y más aún que justamente en este último periodo, concuerda pues con la llegada de los conquistadores españoles al Perú, y eso facilitó pues la conquista del Perú. Finalmente triunfó el Inca Atahualpa, ¿no?, en esta guerra contra su hermano Huáscar, pero no hubo tiempo para gobernar, no pudo gobernar como Inca, puesto que Pizarro y los socios de la conquista lo capturaron y luego lo mataron. Y así culmina, jóvenes, esta parte histórica, ¿no?, de los incas, esta etapa de nuestra historia. Y para que ustedes puedan presentar sus actividades retadoras, ¿no?, se les va a dejar 3 preguntas para que puedan desarrollar. La primera pregunta es, ¿qué medidas se debería de tomar para garantizar la conservación de Machu Picchu? En base a la construcción de los incas, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál es la función de un ritual en la sociedad? ¿Cuáles conoces? ¿Se podrían eliminar los rituales de la vida de los seres humanos? ¿No? También en la parte religiosa de los incas, ¿no?, los rituales que hemos mencionado. ¿Cuán importantes son los rituales, ¿no?, en una sociedad? Y por último, ¿cuál fue el origen de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa? Bien, jóvenes, entonces van a desarrollar sus actividades. Nos vemos en la clase el día lunes y espero pues que hayan comprendido el tema. Nos vemos hasta la próxima semana, si Dios quiere. Un gusto, el profesor Sergio Tazaico. Hasta